son mecanismos para la reducción de gases de invernadero en las actividades agropecuarias en esta ocasión. Pero para poder hablar sobre este tema tan importante y qué se hace en el sector agropecuario, estoy con el ingeniero agrónomo Marcelo Insaurralde. Él es de la organización Desde el Suelo y hoy me va a explicar un poco sobre este tema tan importante. Marcelo, gracias por participar en esto que es Agronet Podcast. Te agradezco muchísimo. Nos volvemos a ver después de mucho. Así que bueno, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a hablar sobre este tema tan importante que es la sostenibilidad en el agro a través de los créditos de carbono. Fantástico, muchas gracias Alexia, también gracias a Agronet. Realmente para mí y para nosotros como empresa es un gusto y un placer poder compartir sobre esto, porque como hablábamos previamente, todavía hay mucho que conversar y siempre digo que todavía hay como algunos mitos que romper en torno a este tema. Identificar esto como una verdadera oportunidad, así que realmente muy agradecidos por la oportunidad. ¿Qué son los créditos de carbono en el sector agropecuario? Fantástico, primero que nada me gusta cuando mencionas la palabra sostenibilidad, porque cuando hablamos de sostenibilidad no solamente hablamos de conservación o de ambientalismo, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Y sobre todo nosotros Desde el Suelo tratamos de promover mucho la sostenibilidad partiendo desde la pata de la rentabilidad. Sí. O sea, lo que hacemos, lo que producimos, nuestro negocio, primero tiene que ser rentable, claro, y a partir de ahí desprender el impacto positivo en lo ambiental y en lo social. Entonces, por eso me gustaba primero que nada partir de eso, la sostenibilidad, arrancando o teniendo como premisa que sostenible es sinónimo de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los créditos de carbono? Los créditos de carbono son el resultado, el proceso de un esquema de certificación, ¿verdad? Así como muchas veces existen productores que participan de certificaciones orgánicas, de certificaciones de RTRS, por ejemplo en la soja, ¿verdad? O sea, son esquemas de certificaciones que certifican, valga la redundancia, que un productor o un negocio está desarrollando cierto tipo de acciones que permiten lograr ciertos resultados. En este caso, además de generar el resultado económico de rentabilidad, que es por sobre todo lo que buscamos en los productores, es también generar esos resultados en términos ambientales y sociales, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los créditos de carbono? Como decía, es el proceso de participar de un esquema de certificación. Hoy existen distintos estándares de certificación en el mundo y eso también está condicionado dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del sector en el que estamos trabajando, sector económico. Entonces, digamos, hoy el más reconocido es el estándar Verra. También existen otros estándares como el Gold Standard, por ejemplo, y hay varios otros más. Pero hoy Verra es uno de los más reconocidos y demandados a su vez, ¿verdad? O sea, reconocido ¿por qué? Porque es el que de alguna manera logró a través del tiempo robustecer su metodología, robustecer sus criterios, ser rigurosos en cómo medimos, cómo evaluamos, qué pide el estándar y cómo verifica y valida eso. Entonces, Verra lo que logró con eso es que los que demandan estos créditos de carbono digan, bueno, yo quiero créditos de carbono que estén certificados por el estándar Verra. Claro. No quiere decir que los otros estándares no sean buenos, en absoluto, no me estoy refiriendo a eso, pero de alguna manera es como te decía, es como que la demanda nos marca con cuál estándar, digamos, hoy hay una cierta preferencia por trabajar, ¿verdad? Entonces, en Paraguay ya hay varios proyectos que están trabajando bajo este estándar, y este estándar lo que hace es, te dice, bueno, si vos querés que yo como estándar, como certificadora, certifique tu proyecto, esta es la metodología. Yo te ofrezco una serie de metodologías dependiendo del proyecto. Y cuando hablamos dependiendo del proyecto, ¿a qué me refiero? Puede ser un proyecto ganadero, puede ser un proyecto agrícola, puede ser un proyecto que se conoce como AR, que viene de aforestación, reforestación o restauración, que son las mismas siglas para el inglés. Y existen otro tipo de proyectos, ¿verdad? De conservación, por ejemplo, conservación que puede ser en el saco, conservar excedentes boscosos. Eventualmente se pueden dar proyectos también de
de otro tipo de conservación. Entonces a eso me refiero con tipo de proyectos. Y Verra, en este caso el estándar, te dice, bueno, acá tenés una grilla de metodologías que establecen las reglas de juego, me gusta decir a mí, ¿verdad? Como que, bueno, si vos querés desarrollar un proyecto y que yo te certifique como Verra, entonces tenés que seguir esta metodología, esta regla de juego, me tenés que presentar el proyecto de esta manera, y este es el procedimiento en el cual yo voy a verificar. Una vez que yo primero valido, en realidad, primero hago una validación. Ahí la validación, si es aprobada, Verra dice, ok, yo registro tu proyecto en mi estándar, y luego se hace una verificación, ¿verdad? Luego de implementar el proyecto se hace una verificación, y ahí si pasa todos los filtros de que primero se valida, se registra, luego se verifica, después de implementar el proyecto, entonces ahí Verra dice, ok, cumple todos los filtros, check, 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 y dice, bueno, acá tenés tu certificado de crédito de carbono. Dicho eso, es importante aclarar que Verra, el estándar, no compra los créditos de carbono. Tampoco es un broker ni un trader de créditos de carbono. Lo que hace es emite el cartón que dice, el proyecto de Agronet generó tantos certificados de tal proyecto. Entiendo. Bueno, Marcelo, yo soy ganadera, soy sojera, productora hortícola. Tengo 200 hectáreas, donde tengo que utilizar eso ya sea para soja, maíz, sorgo, girasol, agricultura en general o ganadería. Yo soy productora y bueno, yo digo, tengo que estar ya al día con los créditos de carbono. Sabemos que también hoy día están las organizaciones, ¿verdad?, que también ya ponen en jaque al sector productivo, como que estamos deforestando el país. Entonces, ¿cómo yo, productora, me acerco a vos, ingeniero, vos desde el suelo, vos me explicas, bueno, yo tengo estas hectáreas, cómo yo puedo generar un dinero o la parte económica a través de los créditos de carbono? O sea, ¿cómo vos me explicarías en términos más, te digo, cristiano, para que entienda una persona que de repente quiera entrar en el sector agropecuario o sabe que tiene que estar al día? Entonces, tengo tantas hectáreas, ¿cómo vos le explicás a un productor que no entiende esto, por ejemplo? Fantástico. ¿Cómo yo puedo ganar dinero a través de esto? Excelente pregunta, totalmente. Como decía, primero, para ser sostenible tiene que ser rentable. Claro. Entonces, eso es lo primero, partiendo de esa base. Como vos decís, acá, esta nueva ola, este modismo, por así decir, en absoluto es ambientalismo ni conservacionismo. Siempre me gusta decir que esto es business. Sí. Esto es negocios, ¿verdad? Entonces, si bien genera impactos positivos, siempre hablamos los que estamos en este mundo del triple impacto, sí, porque además de generar impactos en el ambiente y en la sociedad, genera lucro, genera rentabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que es algo muy atractivo y que todas las partes podemos estar interesados. Y cuando digo todas las partes, es productor y organizaciones de la sociedad civil que tengan influencia o trabajos con el ambiente o con la sociedad, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, y ya voy a lo que tiene que ver con cómo monetizamos esto, ¿verdad? ¿Cuál es el negocio detrás de esto? ¿Cómo se mide eso? O sea, ¿cómo Exacto. ¿qué son los créditos de carbono? O sea, sabemos, hablé al principio lo que estaría produciendo las emisiones de gases invernadero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué es eso y cómo yo puedo disminuir esto y gano también dinero con esto, ¿verdad? Sí. Por un lado, partamos de quién es lo que compra los créditos de carbono, ¿verdad? ¿Quién necesita los créditos de carbono? Uh-huh. Y básicamente los créditos de carbono son demandados por empresas privadas, por ejemplo petroleras, cementeras, siderúrgicas. Son empresas que las conocemos como carbono intensivas, que por su propio modelo de negocio genera un impacto de emisiones de gases de efecto invernadero, también conocido o traducido comúnmente como CO2 equivalente o dióxido de carbono equivalente. Esos por cada 1000 kilogramos o cada tonelada de CO2 que emite, esa empresa está necesitando compensar ese impacto negativo que hace por la emisión de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, por un lado, esa es la parte que demanda, como te decía, empresas privadas. También hoy se está dando, y eso responde al mercado voluntario. Por otro lado está el mercado regulado, en el que los países están también demandando muchas veces
la compensación de créditos de carbono, ¿verdad? Entonces, hoy ya existe también en muchos países el impuesto al carbono. Entonces, es también un mercado que se da a nivel países o a nivel país, entre países, y eso es el mercado regulado. Eso por un lado es quién demanda los créditos de carbono. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Dicen, ok, voy a salir a comprar créditos de carbono o bonos de carbono. ¿Por qué? Pueden ser por varios motivos. Por un lado, como te decía, porque necesita compensar sus emisiones, y también eso puede ser, ¿por qué? Porque el país donde él está operando le está obligando, porque si no él tiene que pagar un impuesto por el carbono que emite. Puede ser también una estrategia de competitividad, una estrategia corporativa. Puede ser también por una razón de acceder a un mejor financiamiento. Yo digo, bueno, yo compenso mis emisiones, yo soy carbono neutral, entonces con ese perfil y con esa carpeta puede acceder a una mejor condición de financiamiento. Entonces, esos son los principales motivos de alguna manera por las cuales los compradores salen a buscar créditos de carbono. Y ahí están los países como Paraguay, en el que nuestra economía principalmente se basa en el sector agropecuario, y es ahí donde realmente para Paraguay esta ola de crédito de carbono realmente representa una oportunidad. En Paraguay se pueden desarrollar proyectos relacionados al agro, y específicamente cuando digo eso me refiero al sector forestal, entiéndase de reforestación o de manejo de nativas, por ejemplo, también de conservación de excedentes boscosos. También existe la posibilidad de generar proyectos de conservación en la oriental, y también se puede llegar a desarrollar proyectos de carbono, de generación de créditos de carbono desde el sector agrícola. Cada uno de estos tiene sus matices y sus desafíos. Y ahí voy decantando a tu pregunta, ¿verdad? ¿Por qué digo desafíos? Porque realizar un proyecto de carbono desde que yo empiezo hasta que tengo el certificado en mi mano me puede costar $300,000. Y no necesariamente porque yo tenga el recurso quiere decir que voy a lograr obtener los créditos de carbono o la certificación. ¿Por qué digo eso? Porque $300,000 para muchos puede ser poco o razonable, y para otros es un montón de dinero. Como vos me decías, tengo 200 hectáreas, si soy un productor hortícola, y va a costar, ¿verdad? Entonces tenemos todavía desafíos por los cuales debemos ir transitando, porque como es un proceso caro, este proceso costoso implica escalas grandes, escalas de tierra importantes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de escalas relativamente considerables, en Paraguay por lo menos estamos hablando de, que es nuestro caso sobre todo, ¿verdad? O sea, hoy nosotros estamos trabajando con más o menos 2.500 hectáreas en adelante. Hay empresas, ciertamente, que no requieren ese mínimo de hectáreas, ¿verdad? Y ahí ya va dependiendo de cada empresa, de cada modelo de negocio, de la forma en que opera cada empresa, porque ciertamente hoy no somos la única empresa que está trabajando en ofrecer esta oportunidad a los productores, sí. Pero sí todavía es un desafío, que este desafío, ¿cómo se mitiga este desafío? ¿Cómo paliamos este desafío? Uno puede ser a través de la agrupación de la escala, ¿verdad? O sea, pequeños productores se agrupan, eso ocurre en varias partes del mundo, varios productores se agrupan, y la otra es generando alianzas con empresas que dicen, ok, yo me encargo de desarrollar el proyecto, que por ejemplo es un poco nuestro caso, ¿verdad? Sí. Vos encargate de continuar con tu negocio principal, con tu core business, y yo me encargo de desarrollar el proyecto. Y hacemos una parcería, es como, me gusta siempre llamarlo como un negocio de capitalización. Uh-huh. Estoy yendo a cómo monetizamos esto, pero ya vamos a llegar. No, bueno, porque lo que yo entiendo en términos simples, de repente, para un productor ganadero que ya tiene sus años, ¿verdad? Porque sabemos que en el sector agropecuario está la herencia de trabajo, de pasan de los padres a los hijos, y los hijos ya se van innovando con las tecnologías, y en este caso la propuesta que es crédito de carbono. Tengo entendido que los créditos de carbono no es algo nuevo, ¿verdad? ¿Hace cuánto está esto instalado ya
creo que más de 22 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tipos de gases invernadero también? O cómo yo de repente, mientras yo voy plantando soja, en otro lado yo planto un sistema silvopastoril, por ejemplo. ¿Así sería? ¿O cómo? Bueno, primero sí, efectivamente los mercados de carbono ya tienen más de 25 años. Nuestro aliado, que es realmente el experto en crédito de carbono, que es EcoSecurities, sí. Hace más de 25 años está trabajando en el mundo, desarrollando proyectos y comercializando los créditos de carbono a nivel global. Entonces eso por un lado. Y segundo, ¿cómo se generan estos créditos de carbono? Desde la producción. Y como vos bien decías, existen diversas generaciones de productores y sí es de alguna manera como más ágil por ahí conversar con las nuevas generaciones que van tomando nuevos roles de liderazgo dentro de los establecimientos. Pero también es importante haciéndolo muy en criollo, muy sencillo, para aquellos productores que de por ahí son más tradicionales. ¿Cuál es la esencia de esto? Sobre todo voy a hablar de lo que más sé, ¿verdad? De proyectos de carbono en ganadería o en conservación eventualmente. En ganadería, los proyectos de carbono, ¿cómo funcionan? La idea es que un productor que esté interesado en desarrollar un proyecto de carbono tenga la apertura para implementar buenas prácticas. ¿Qué es lo que son las buenas prácticas? Las buenas prácticas no es nada de otro mundo que quizás incluso ya lo está haciendo el productor en su campo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Hablamos de prácticas como la recuperación de pasturas, la rotación de los potreros, poder realizar un mejor ajuste de la carga, poder cuidar. Hablamos mucho también nosotros del balance forrajero, de ajustar en función a los kilos de materia seca que yo tengo por hectárea. La ganadería regenerativa también es el ejemplo más gráfico que podemos hablar de eso. Y cuando hablamos de ganadería regenerativa, de pastura, la rotación de pastura, o sea, no necesariamente estamos hablando de que necesitamos sí o sí convertir potreros a potreros de 1 hectárea o menos, ¿verdad?, de metros cuadrados, sino es simplemente toda herramienta que me permita construir suelo. Mientras yo, productor, más suelo construya, mientras más cuide mi suelo, la cobertura de mi suelo, la materia orgánica de mi suelo, que yo pueda cuidar realmente el sistema radicular, que yo pueda generar más raíces, todas aquellas prácticas o herramientas que me ayuden a lograr eso. Buenas prácticas agrícolas. Exactamente, sí, todo lo que o agropecuarias, sí. Siembra directa también, ¿verdad? En el caso de la agricultura, siembra directa también. Entonces, mientras yo me enfoque en eso como productor, primero voy a lograr una mayor producción por hectárea. O sea, mi eficiencia productiva va a mejorar. Cuando mejora mi eficiencia productiva, no solo mejora mi producción y quizás mi rentabilidad, sino que también en la medida que yo voy adoptando buenas prácticas, y no todo es inversión, sino que también hablamos de tecnología de proceso, ¿verdad? O sea, muchas veces trabajar en la gestión de datos es una buena práctica. Quizás yo necesito invertir en un asesoramiento técnico que me acompañe en la toma de esos datos, en el análisis de esos datos, pero hablamos de muchas tecnologías de proceso también. Uh-huh. Estos procesos, entonces, además, nos ayudan a mejorar la relación costo-beneficio, ¿verdad? O sea, yo soy capaz de reducir mis costos y aumentar mi producción, ¿verdad? Entonces, ese tipo de implementación de un esquema sostenible de buenas prácticas, primero me permite mejorar mi producción y por lo tanto mi rentabilidad. Y añadido a eso viene mi construcción de suelo, que trae consigo no solo sostener mi mayor activo a lo largo del tiempo y que probablemente yo quizás como padre pueda transferir a mis hijos y a mis nietos el día de mañana, sino que además trae consigo la generación de crédito de carbono. ¿Cómo se da esto? A través del secuestro de carbono, del dióxido de carbono que está presente en la atmósfera. Eso, a través de las buenas prácticas, se va estoqueando en el suelo. Por eso se habla de un secuestro. Sí. Porque se absorbe y se secuestra. O sea, ya no se libera una vez que está capturado en el suelo, siempre y cuando se siga implementando estas buenas prácticas, ¿verdad? ¿Y cuáles son los tipos de gases de invernadero que surgen en el sector agropecuario? Fantástico.
Bueno, primero, antes de que el sector agropecuario, en el protocolo de Kioto se establecieron los 7 gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que entre ellos hay unos cuantos que son, digamos, los relacionados a industria que tienen que ver con productos de aerosoles, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso nos concentramos en cuáles se generan en la producción agropecuaria. Dentro de la producción agropecuaria tenemos el metano, o también identificado como el CH4, el óxido nitroso, que es el N2O, el dióxido de carbono también. Entonces estos gases se van generando por el animal, en la medida que el animal consume alimento a través del eructo y de las heces. Se emiten estos tipos de gases, ¿verdad? Por un lado está lo que se emite, por otro lado también hablamos y defendemos mucho que realmente la ganadería no entra a sumar necesariamente gases al ciclo de estos gases, sino que realmente la ganadería y los animales entran a formar parte de un ciclo de dióxido de carbono biológico, un ciclo biológico del CO2. Dicho esto, ¿por qué? Porque el dióxido de carbono, también me gusta mucho hablar de esto, el dióxido de carbono no necesariamente es el villano o el malo de la película, sino que realmente el dióxido de carbono, y ahí comparto mucho con colegas de FECOPROD, por ejemplo, ¿verdad? Sí. El dióxido de carbono termina siendo el combustible que utilizan las plantas para realizar la fotosíntesis, haciéndolo muy en simple, muy en criollo. Estos gases que están presentes en la atmósfera, que siempre estuvieron en la atmósfera, son consumidos por las plantas para realizar, es como su combustible, como su energía para realizar ese proceso de fotosíntesis, y a través de eso generar hojas, generar frutas, generar todo lo que se conoce dentro de la naturaleza, ¿verdad? Entonces partimos de esa base. La ganadería no necesariamente viene a aportar más, sino que de alguna manera es parte de un ciclo natural. Eso por un lado. Bueno, estos gases, sí, también, cierto, hay una emisión, ¿verdad? Pero no necesariamente una mayor emisión. O sea, no es algo que impacta negativamente, como, no sé, porque me decís, yo soy una chica que no entiendo de esto y veo este material y digo, sí, yo estoy en contra de la producción de gases invernaderos, y qué sé yo, hablamos de los autos, que, ¿verdad? Sí. Eso es lo primero que una persona normal entiende, y ahora que también hay distractores con la ganadería, dicen también eso, que la ganadería impacta negativamente. Entonces está bueno que puedas contar eso, ¿verdad? Porque yo en cristiano puedo entender mal, ¿verdad? Y puedo hacer exactamente esa idea. Sí, por eso quería mucho reforzar este concepto de que no necesariamente la ganadería entra a sumar más gases a la atmósfera, porque de hecho es un ciclo. O sea, el gas, el dióxido de carbono está presente en la atmósfera, eso entra a la plantita crece, es consumida por el animal transforma eso que alguna vez fue gas primero, lo transforma en leche, carne, hueso, cuero, otros subproductos de la producción ganadera, en este caso, ¿verdad? Hablando, para hacerlo muy gráfico, podemos hablar de otro ejemplo, pero para hacerlo muy gráfico, se transforma en productos que vos, yo y todos aquellos que nos están viendo lo consumimos todos los días en nuestras casas. Entonces, y una porción de vuelta se libera a la atmósfera, que es lo que ya el animal no pudo transformar. Por eso digo, o sea, y entra de vuelta al ciclo biológico de ese gas o de esos gases. Entonces, por eso es súper importante aclarar primero eso de que no necesariamente el CO2 es el villano. Sí hay otros gases, y muchos de estos otros gases que también se producen en otras industrias, que por la producción de estos gases genera un calentamiento global. Por eso es que se le conoce como efecto invernadero. Genera ese calentamiento global porque se emite, eso queda en la atmósfera. Esos gases ya no son absorbidos por las plantas, tampoco son consumidos por un animal que transforma en alimentos, y queda en la atmósfera, y los rayos del sol y los rayos ultravioleta no pueden salir fuera de la Tierra, ¿verdad? Entonces eso es lo que genera el calentamiento global, y por eso
siempre nosotros defendemos que realmente hay otras industrias que verdaderamente están generando un impacto negativo. Que necesitan los créditos de carbono. Y necesitan compensar. Y ellos son los que salen a comprar o deberían salir a comprar y compensar ese impacto negativo. En cambio, el sector agropecuario, todo lo contrario. Por eso es que es algo muy positivo. Bueno, Alexia es productora ganadera en el Chaco paraguayo. Claro. Alexia tiene dos propiedades. Tiene una propiedad en la zona de la Gerenza, por así decir, bien arriba, lejos. Y hoy Alexia no tiene interés en desarrollar esa propiedad. Tiene 10.000 hectáreas en el Chaco. Ojalá, ¿verdad? Qué interesante. Ojalá te escuches. Entonces, para hacerlo muy gráfico, Alexia tiene 10.000 hectáreas en el Chaco. De esas 10.000 hectáreas, si bien ella todavía no tiene interés en desarrollar por diversos factores, X motivos, distancia, infraestructura, caminos, etcétera, etcétera, ella hoy no tiene el interés de desarrollar. Pero sí, Alexia gestionó su permiso en el MADES, sus permisos correspondientes, en el MADES, en el Infona. Entonces estas instituciones públicas le dicen a Alexia: acá está tu permiso, todos tus permisos del MADES y el Infona, que te permiten a vos, Alexia, habilitar más o menos, para hablar muy en criollo, el 50% de tus 10.000 hectáreas. Eso quiere decir que vos podés desarrollar una producción agropecuaria en la Gerenza en 5.000 hectáreas. ¿Por qué 5.000 hectáreas? Porque hay un 25% que es reserva forestal como un bloque, y además hay que dejar las cortinas, las franjas separadoras entre potreros, y eso termina dando más o menos 50% de conservación. Entonces, esas hectáreas que Alexia puede desmontar, que hablando realmente en términos técnicos es que puede realizar el cambio de uso de suelo, porque recordemos que esto es legal en Paraguay, por eso nos gusta referirnos a nosotros como cambio de uso de suelo. Entonces, si Alexia decide no hacer ese cambio de uso de suelo y ella decide conservar ese bosque, esas 5.000 hectáreas que Alexia decide no hacer cambio de uso de suelo, esas las puede meter en un proyecto de carbono o en un programa de carbono, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es el mérito de Alexia? Alexia, por mérito y por voluntad propia, dice: yo voy a conservar 5.000 hectáreas por sobre lo que me exige la ley. Sí. O las hectáreas que sea, ¿verdad? Alexia tiene 5.000 que puede disponer a su voluntad. Entonces ese es el ejemplo más gráfico de adicionalidad. Alexia está haciendo algo diferente, innovador de alguna manera, y por voluntad propia que va más allá de lo que la ley en su país le pide. Ese es un ejemplo de proyecto de carbono en Paraguay, que de hecho también se conoce en todo el mundo. Es conocido como proyectos de REDD+, ¿verdad? REDD+. Esos son los proyectos de REDD+ de alguna manera. ¿Y cuánto puede ganar Alexia en esa propiedad? Después vamos a pasar a la otra propiedad, claro, que es la propiedad ganadera, que Alexia ya desarrolló. Entonces, ¿cómo monetiza Alexia esta conservación que por voluntad propia ella decide hacer? Bueno, y ahí también quiero hacer un paréntesis. Los créditos de carbono, y es un mito, un paradigma que yo quiero romper, que buscamos romper. Los créditos de carbono no son sinónimos de conservación. No es que solamente porque yo conservo mi arbolito genero crédito de carbono. Y por eso podemos hablar del proyecto de ganadería que es a través de las pasturas del sistema productivo. Entonces es importante aclarar eso, ¿verdad? Los créditos de carbono se generan de diversas maneras en distintos sectores. Existen distintos tipos de proyectos. De hecho, hay un paréntesis. Existen más de 170 tipos de créditos de carbono a través de los cuales se pueden generar proyectos, ¿verdad? Bueno, volvemos al caso de Alexia, que tiene 5.000 hectáreas para hacer un cambio de uso de suelo, pero ella decide conservar. Entonces ahí vienen empresas como la nuestra que dicen: Alexia, mira, yo te ofrezco esto, o podés generar más o menos, dependiendo de la ubicación del bosque en el Chaco, se pueden generar más o menos, y para hacer cálculos muy prácticos, 10 créditos por hectárea por año. 10 créditos por hectárea por año.
¿Cuánto vale eso? Vamos ya a cuánto vale. ¿Cuánto hoy están valiendo los créditos de carbono? Hoy los créditos de carbono de este tipo y de este tipo de proyectos están aproximadamente entre 5 a 7 dólares cada crédito. Entonces, eso quiere decir que Alexia puede generar entre 50 a 70 dólares por hectárea año. En términos de precio, ¿qué es lo que marcan los precios? Hay una pizarra como la de Chicago que podemos ver una estandarización de precios a nivel global y basarnos en función a eso. Bueno, y ahí es donde justamente entra la diferencia entre los mercados voluntarios y regulados. El voluntario, que tiene hoy estos precios de 5 a 7 dólares, como su nombre lo dice, es voluntario y la negociación se da entre empresas privadas o entre partes privadas. ¿Qué quiere decir eso? Que como partes privadas podemos acceder a precios de referencia y sabemos que hoy en el mercado se están realizando transacciones por entre 5 a 7 dólares por crédito. Y de vuelta, va a depender mucho de la negociación. ¿Cuáles son los factores que inciden en la valorización de estos créditos? La calidad, la cantidad. Cuando hablo de calidad, no es solamente los proyectos hoy por hoy no están buscando solamente generar créditos de carbono, sino cada vez más están buscando agregarle una doble certificación, que además de generar crédito de carbono, que eso es una certificación, yo generé tantos créditos de carbono, X, ¿verdad? Cantidad. Hoy lo que se busca también es que a la par decir, bueno, este proyecto también genera otros créditos que se conocen como CCB, Clima, Comunidad y Biodiversidad. Es decir, mi proyecto, además de generar crédito de carbono, genera impactos en la conservación de la biodiversidad. Por decir un ejemplo muy gráfico, con mi proyecto yo conservo el yaguareté, o conservo el tahuá, o el tayicatí, o la especie que sea, ¿verdad? Mi proyecto favorece a conservar la biodiversidad. O también mi proyecto genera acciones que potencian o fortalecen la sociedad alrededor de mi proyecto, ¿verdad? Entonces, ese sello CCB, que también por sus siglas en inglés, Climate, Community and Biodiversity, es lo mismo. Sí. Esta certificación, este sello, le agrega prestigio y le agrega calidad a los créditos que yo genero en mi proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Hoy las empresas que demandan estos créditos no solamente quieren decir, ok, yo emití 100 y compro 100 créditos de carbono de Paraguay o del proyecto de Alexia y compensé mis emisiones, estoy cero, estoy limpio. No, hoy lo que quieren además es demostrar que con su inversión ellos están conservando el yaguareté u otras especies, la biodiversidad, y también están impactando positivamente en la sociedad de tal zona rural del Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos son factores que inciden en la valorización de estos créditos de carbono, que son negociaciones que se dan entre las partes privadas, ¿verdad? Y si yo soy, haciendo ya este trato, estoy con ustedes, ya estoy lista, ya tengo mis créditos, también yo como, puede ser inversionista, ¿verdad? En créditos, yo también puedo venderle mi espacio. Eso también es algo que yo me acuerdo que cuando hablábamos al principio, en años anteriores, que yo también le puedo dar ese espacio a otra persona, le puedo vender ese espacio. ¿Cómo es esa parte? Bueno, ahí se da la siguiente manera. O sea, ¿cómo yo también puedo ganar dinero dándole a otro productor, lo que te quiero decir? ¿O cómo se maneja eso? No sé si me estoy expresando bien, pero... Ahí probablemente el ejemplo que vos estás mencionando es quizás un ejemplo del régimen local, que es el de servicios ambientales. Servicios ambientales es, yo, Alexia, digamos, tengo 10.000 hectáreas en el Chaco, me adhiero al servicio de regímenes ambientales de Paraguay, certifico a través del MADES que yo estoy generando o genero certificados de servicios ambientales. Esos servicios ambientales yo los puedo vender a Juan Pérez, que está produciendo en X parte del país. Juan Pérez tiene un pasivo ambiental y él necesita compensar ese pasivo ambiental, o sea, es como que tiene una deuda ambiental. Entonces ese es el caso del régimen local.
En Paraguay hoy por hoy todavía no se da la necesidad de que productores o empresas necesiten necesariamente salir a comprar créditos de carbono. Por lo tanto, esto es algo que hoy todavía lo estamos apuntando mucho al mercado internacional, ¿verdad? Entonces los créditos que se generan en mi campo, yo los vendo al mercado internacional al precio que te comentaba, ¿verdad? A 5 a 7 dólares cada crédito por año. Una vez que yo vendo esos créditos de carbono, esos créditos pasan a ser del que los compra. O sea, esto termina siendo como un vehículo, ¿verdad? O sea, yo tengo un vehículo, lo vendo y es el del que lo compró, ¿verdad? Y no es que eso en algún momento vuelva a mí, o no es que yo lo puedo compartir o ceder, ¿me explico? Sí. Y las certificaciones, Marcelo, aparte de la del MADES, ¿tengo que tener otra certificación internacional o cómo ustedes manejan así? Bueno, por un lado, el MADES en este caso para proyectos de carbono lo que hace es genera los permisos correspondientes que son normativos y legales que están ya establecidos hace tiempo por ley, que como te decía, bueno, yo tengo que tener un permiso del MADES, del Infona. Ahí se establece todo, bueno, cuántas hectáreas yo tengo que conservar, cuántas hectáreas de franjas, cuántas hectáreas realmente son las que yo puedo hacer el cambio de uso de suelo, etc. O sea, toda la documentación que ya está establecida por ley. Y ahora con todo este nuevo mecanismo de la ley, de la reglamentación de los créditos de carbono, actualmente el MADES lo que hace es genera la dirección de mercados de carbono. Esta dirección más que nada lo que va a hacer es velar que todo se esté desarrollando de una manera ordenada. ¿Qué quiere decir eso? El MADES va a tener que, y nosotros como propietarios de tierra, por así decir, sí, vamos a tener que registrar en el MADES nuestro proyecto de carbono. Es decir, el MADES tiene que estar... tiene un costo también, ¿no? Va a tener un costo, ahora mismo no recuerdo el monto, si mal no recuerdo estaba como 20 jornales el registro del proyecto. Eso sería una única vez o es por cada registro de proyecto. Uh-huh. Entonces, pero en definitiva no son números muy descabellados, ¿verdad? Números razonables, sí, dentro de todo. Más que nada para que el MADES pueda tener un control de qué está pasando en términos de proyecto de carbono, ¿verdad? Entonces el MADES tiene que saber, bueno, se está generando un proyecto acá, un proyecto allá, y el MADES lo que quiere es poder tener un control o un registro claro de qué está pasando en términos de proyectos de carbono en Paraguay, ¿verdad? También lo que hace el MADES es genera una carta de no objeción. Es decir, si nosotros queremos como proyecto registrar el caso en BERRA, que es el estándar internacional, BERRA dice, a ver, bueno, mostrame que no hay ninguna objeción en tu país de que vos lleves adelante este proyecto, ¿verdad? Entonces es como uno de los filtros que tiene que ir pasando el proyecto, ¿verdad? Y esto tiene también, aquí en nuestro país hay una ley también que apoya esto. ¿Cómo se maneja? Me acuerdo que también en aquel entonces con Marcelo hablamos en una entrevista, creo que te hice sobre eso, entonces me gustaría que hablemos sobre eso un poquito. Totalmente. Hoy existe una ley que ya está reglamentada. La reglamentación salió la semana pasada, si mal no recuerdo. Entonces es una reglamentación que se desarrolló recientemente. ¿Y qué es lo que promueve esta ley? ¿Qué es lo que busca esta ley? Por un lado, la ley lo que permite es ofrecer el marco de titularidad de los proyectos de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que Alexia, Juan Pérez, sea quien sea que desarrolle un proyecto de carbono, que no necesariamente tiene que ser el propietario, porque hay casos en los que hay otra persona que desarrolla el proyecto de carbono en parcería con Alexia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el titular del desarrollador del proyecto tiene la potestad y la seguridad jurídica de que esos créditos que genere su proyecto van a ser de él. Si Alexia hace un proyecto de carbono, los créditos que se generan en su proyecto es de Alexia. Y es decir, tenemos el respaldo de que nadie se va a dar la vuelta y digamos en este caso el gobierno de decir, no, esperan, este gobierno se desarrolló en tierra paraguaya y estos son del gobierno. Hay países donde eso, como todavía no hay una ley de carbono, el riesgo de titularidad
es un riesgo, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué celebramos la ley y la reglamentación los que estamos en este tema? Porque es una seguridad más para inversionistas internacionales, ¿verdad? O sea, tenemos hoy inversionistas, por decir, Apple ya estaba invirtiendo en Paraguay incluso antes, ¿verdad? En proyectos forestales, si mal no recuerdo. Realmente no tengo mucho detalle al respecto, sí estoy al tanto, pero es el respaldo de decir, bueno, yo tengo la seguridad de que si yo invierto en un proyecto y soy parte de un consorcio de inversión de un proyecto de carbono, yo voy a tener el crédito de carbono bajo la titularidad de mi proyecto, ¿verdad? Y tengo la seguridad de que el país no me va a decir, ah, no, estos son míos, ¿entendés? Entonces, por eso celebramos la ley. Y la reglamentación, por otro lado, es el que establece todas las reglas de juego, cómo se va a hacer, quién va a controlar todo esto, qué costos van a tener, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente esto nos posiciona como país, como un país atractivo para que más inversionistas decidan venir a Paraguay y decir, bueno, en Paraguay se puede desarrollar proyectos de carbono con seguridad, con certeza y con la calidad que el mercado global está buscando, ¿verdad? Bueno, permitidme, voy a pasar ahora a cómo genero créditos de carbono en la ganadería. Sí. Alexia tiene de vuelta, tiene un campo de 6.000 hectáreas en la zona de Los Sánchez, por así decirlo. ¿Yo te escuché? Alexia, bueno, hace tiempo desarrolla un negocio ganadero dentro de su propiedad y se entera de esto y dice, bueno, ¿cómo es lo que funciona esto? Entonces, bueno, ahí es donde llegamos nosotros y le decimos, nosotros te ofrecemos desarrollar un negocio en parcería, o dicho de otra manera, es como un joint venture, o también me gusta llamarlo mucho, funciona casi como un esquema de capitalización de ganado. ¿Qué quiere decir una eso? Unión, sí. ¿verdad? Alexia pone la propiedad y se encarga y se enfoca en seguir produciendo. Nosotros nos encargamos de desarrollar todo el proyecto, de escribir todo el proyecto, de hacer todos los análisis previos, de lograr realmente desde el punto de partida hasta la obtención de ese certificado e incluso más. Nos encargamos de la comercialización de esos créditos de carbono, porque como te decía, nosotros lo que buscamos es muchas hectáreas y por eso hacemos proyectos agrupados. Es decir, podemos tener proyectos de ganadería en Los Sánchez, en Agua Dulce, en La Gerenza, en La Patria, en Bajo Chaco. ¿Por qué? Porque como es un proceso costoso, además de eso necesitamos diluir todos los costos, pero además de eso también lo que buscamos es generar la mayor cantidad de créditos disponibles, o posible, mejor dicho. Porque cuando el comprador viene, no me pide 100 créditos de carbono, no me pide 1.000, no me pide 5.000 créditos. Probablemente me va a pedir 2 millones de créditos de carbono. Entonces, ¿y cuánto yo puedo generar en mi propiedad? Bueno, si yo tengo una propiedad de, como te decía, 3.000 hectáreas, 2.000, 2.500 hectáreas de pastura, tenemos medido y tenemos estudios en los que podemos estimar que podríamos generar más o menos entre 2 a 3 créditos de carbono por hectárea por año. 2 a 3 créditos por hectárea por año. ¿Cuánto valen estos créditos en el mercado voluntario? Hoy están valiendo más o menos $15 por crédito. ¿Cuántos años se estaría generando esto? Los créditos de carbono se generan siempre y cuando el productor vaya haciendo buenas prácticas. Y como te decía en off, por así decir, mientras más de abajo nosotros partamos, más delta vamos a generar, o sea, más diferencia del punto A al punto X de medición, ¿verdad? Dicho de otra manera, mientras más flaca esté la vaca, más kilos le vamos a poder cargar. Si mi vaca ya está muy gorda, probablemente ya no le voy a poder cargar kilos, a pesar de que yo le siga dando picaña, caviar, lasaña, lo que sea. La vaca probablemente ya está terminada, ya está muy cargada. Llegó a su techo. Entonces ya no tengo tanto delta para generar. Y es lo mismo que ocurre con un campo. Si está degradado, el campo tiene mucho más potencial de generar créditos de carbono y convertirse en esa vaca gorda.
O sea, hay más posibilidad de implementar sistemas de buenas prácticas, me habías dicho, ¿verdad? Sí, y construir ese diferencial. O sea, más chances tengo de capturar más créditos o de generar créditos de carbono en mi suelo. Bueno, no obstante, como te decía, podemos suponer y proyectamos de hecho un potencial de generación de 2 a 3 créditos por hectárea por año en sistemas pastoriles, es decir, de ganadería en pastura o pastizal, porque también no solo se puede realizar en pastura implantada, sino también se pueden desarrollar proyectos en pastizal nativo. Sí. Esto se mide, se hace todo el proceso de certificación, como te decía, se valida el proyecto, se registra en Verra, terceras partes verifican y todo eso, Verra, el estándar lo analiza y dice, ok, check, acá tenés tu certificado de crédito de carbono que generaste en tu campo, en tu proyecto. Como te mencionaba, hoy eso está aproximadamente unos $15 en el mercado voluntario. Y también una novedad en todo este tema. Como te decía, en los proyectos de bosques, $5 a $7. Sí. En los proyectos de ganadería, más o menos $15 por crédito. ¿Cuál es la novedad en Paraguay? Se está buscando que todos los proyectos que se generen en Paraguay pasen a tener el perfil jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Muy en criollo, que una vez que logremos eso, vamos a poder acceder a mejores precios por cada crédito de carbono. Ahí, es decir, proyectos que hoy valen 5 a 7, probablemente los podríamos estar vendiendo a $20 o incluso más. Los de 15 no están muy lejos de eso, de $20, pero la idea es que estos créditos vayan ganando valor. Primero, en la medida que logremos pasar al perfil jurisdiccional. Nosotros como empresa y sobre todo EcoSecurities, nuestro aliado, es quien está trabajando muy de cerca para lograr ese objetivo, para así poder tener proyectos más atractivos, no solo para nosotros como desarrolladores del proyecto, sino para el productor. Claro. que está haciendo el esfuerzo de lograr mejores prácticas, de conservar eventualmente. Entonces eso realmente lo convierte en algo muy atractivo. También otra de las cosas, no sé si ya lo mencioné, pero otra de las cosas que va a ir valorizando los créditos de carbono a nivel global es la Agenda 2030. En la medida que nos acerquemos al año 2030, cada vez más empresas van asumiendo compromisos de sostenibilidad, no solo empresas, sino incluso países que van necesitando la compra o van requiriendo la compra de crédito de carbono en el mundo. Entonces eso es también algo que va valorizando los créditos de carbono. Y también hay que decir la Agenda 2050, ¿verdad? La estrategia Net Zero, que es para el año 2050. Entiendo. Vuelvo a la pregunta que me hacías. ¿Durante cuántos años se genera eso? Como te decía, mientras más flaca está la vaca, yo voy a tener más años para ir generando un diferencial y voy a ir cargándole kilos a esa vaca, ¿verdad? Es decir, a ese suelo degradado yo voy a poder ir generándole materia orgánica, ¿verdad? Eso para hacerlo algo muy gráfico. Hay una relación muy estrecha entre la materia orgánica y el carbono orgánico del suelo, que es lo que se secuestra finalmente. Entonces, en la medida que yo vaya desarrollando esas buenas prácticas, que como te decía, primero me mejora la producción y segundo es un impacto ambiental y social, en la medida que yo vaya implementando eso, yo voy a ir generando créditos de carbono. Nosotros como empresa, y al igual que muchas otras, hay otras que de por ahí eventualmente no conozco, pero la mayoría hoy está trabajando con acuerdos comerciales de 10 años. Es decir, viene una empresa que te propone un esquema de parcería, un joint venture, y te dice, trabajemos juntos por 10 años. Al año 11, vos, Alexia, podés decidir tomar el rumbo que desees. Podés renovar contrato, podés autogestionarte, podés seguir reclamando créditos de carbono si seguís implementando las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque una vez que el proyecto se registra en Verra, ese proyecto tiene una duración para ganadería de por lo menos 20 años. Para Verra, el proyecto de Alexia vale 20 años por lo menos. Y para proyectos forestales, por lo menos 30 años, ¿verdad? De conservación de bosques. Entonces, nosotros proponemos una vinculación de 10 años
pero realmente el proyecto tiene una vida útil más prolongada, que ya depende del productor si decide continuar con eso o no. Entiendo, Marcelo. ¿Y cómo está Paraguay posicionado hoy día con respecto a los créditos de carbono? Y si me podrías mencionar algún proyecto de éxito que ustedes ya hayan tenido hasta hoy día. Bueno, fantástico. Paraguay, por un lado, como país, como te mencionaba, con la ley de crédito de carbono y con la actual reglamentación, se consolida y se muestra ante el mundo como un país serio que permite a inversionistas y a otros proyectos desembarcar en Paraguay. Es decir, hoy Paraguay está posicionado como un líder en la región que muestra la capacidad y le dice a los inversionistas internacionales: yo soy un país serio, vengan a invertir en mi país podemos desarrollar proyectos agropecuarios, o inclúyase proyectos forestales que tienen que ver con reforestación, con forestación, que es plantar en donde no había, digamos, ¿verdad? Esto puede ser con nativas, con exóticas, siempre cuidando el término adicionalidad, ¿verdad? O sea, mi proyecto tiene que ser capaz de demostrar que está generando algo innovador respecto a la situación actual, ¿verdad? Y como ya te decía, proyectos de conservación, proyectos de ganadería. Entonces, Paraguay realmente es un país atractivo y serio para el mundo, básicamente. Entonces, como ya bien veíamos en los discursos oficiales del gobierno, realmente Paraguay, o para Paraguay, esto representa una oportunidad de millones de dólares. Realmente es de millones de dólares. Hace poco me preguntaban si yo tenía cifras y fui muy honesto. Realmente es difícil tener cifras claras, concretas. Yo estoy seguro que las cifras del gobierno son reales y totalmente realistas, pero realmente el potencial es enorme, y si mal no recuerdo, no quiero dar cifras erradas, pero las cifras del gobierno me parece que son muy acertadas, totalmente realistas, y eso demuestra la oportunidad inmensa para Paraguay. Como decía, porque sobre todo hay mucho potencial de generar créditos de carbono desde el sector agropecuario, que es nuestra principal economía. Marcelo, bueno, yo ya tengo mi certificación, ya estoy aprobada, tengo mis créditos de carbono. Habíamos hablado, un poquito atrás de cámara también, cuánto tiempo me dura esa certificación o por cuánto tiempo yo puedo tener eso, ¿verdad? Y obviamente eso puede ir cambiando también, fluctuando en costos. ¿Cómo se maneja en esa parte? Fantástico. Por un lado, bueno, yo genero los créditos de carbono, el estándar me emite mi certificado de créditos de carbono, y esos créditos de carbono o ese certificado de créditos de carbono o esos bonos de carbono, yo los puedo conservar por un periodo de tiempo. Lastimosamente no tengo la cifra de decir por 15, 20 años, pero sí lo cierto y lo concreto es que no conviene necesariamente guardar mucho tiempo ese certificado. ¿Por qué? Porque hoy los compradores, las empresas que demandan estos créditos de carbono, de alguna manera están buscando créditos frescos, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente una vez que yo obtengo el certificado, lo ideal es comercializarlo directamente. De hecho, nosotros como desarrolladores, implementadores de programas de carbono en Paraguay, nuestra propuesta es: se emiten los certificados, y de hecho nosotros hoy, antes incluso de la emisión, ya estamos cultivando las relaciones con los potenciales compradores. Y de hecho ahí es donde entra el rol principal de EcoSecurity, ¿verdad? No solo como desarrollador de proyectos, sino como trader, sí, que hace muchos años viene trabajando, vendiendo, comercializando créditos de carbono en el mundo. Entonces tiene una cartera de clientes formada, y sus clientes, sus compradores, saben de la calidad de los proyectos de esta empresa, ¿verdad? Entonces nuestra propuesta es: se certifica y salir a ofrecer y comercializarlo, claro, en la mayor brevedad posible. Se puede tener hasta 5 años, hasta ese sería el tiempo estimado, o menos inclusive. Y diría que incluso menos, porque ahí también entra para el que compra
quiere tener como una mayor agilidad a la hora de poder, si eventualmente el comprador quiere decir, bueno, a ver, ¿cómo se validó esto? ¿Cómo se verificó? ¿Cuáles fueron los indicadores? Entonces, mientras más fresco, más fácil va a ser para el comprador realizar esa verificación, ¿verdad? De hecho, que el estándar solo emite el certificado si pasa todos los procesos, claro. Pero de igual manera podrían existir compradores que quieran hacer ese control cruzado. Entonces, mientras más fresco el proyecto, mejor. De alguna manera más fácil de verificar, de chequear que verdaderamente el impacto es como el proyecto dice que se está dando. Entiendo. Y Marcelo, ¿me podrías mencionar algunos casos de éxitos en el cual vos estuviste o que fuiste testigo de este tipo de trabajo? Bueno, ahí primero que nada mencionar que Paraguay, allá por el 95 más o menos, ya no como país, sino empresas del sector de conservación sobre todo, ya habían desarrollado la venta internacional de créditos de carbono, ¿verdad? O sea, definitivamente no es algo nuevo. En Paraguay también hay otras empresas del sector forestal u otras de conservación, empresas grandes, que ya están cerrando acuerdos por la venta o por la generación de créditos de carbono. Nosotros en Paraguay como empresa y con EcoSecurity, en Paraguay todavía no se generaron créditos de carbono para comercializarlos. Sí, en Argentina ya se realizaron transacciones en proyectos de ganadería. En Paraguay estamos concentrados en construir estos casos de éxito, porque entendimos que si bien el interés de parte de los propietarios, de parte de los productores realmente es un tema que el productor tiene interés en conocer, en participar de este mercado. El productor no quiere quedar atrás, y más aún cuando entiende que es un incentivo a más, sí. A más de su producción. O sea, no es una oportunidad que limita otra cosa, al contrario, es una oportunidad que potencia el negocio principal, el de producción o eventualmente de conservación. Entonces, una vez que el productor entiende eso, hay mucho interés, pero también nuestra realidad es que queremos conocer a Juancito, que desarrolló este proyecto y que ya vendió los créditos de carbono y que le fue así o asá y que pasó por este proceso, ¿verdad? Después vamos a hablar de los desafíos, de las barreras eventualmente. Sí. Pero definitivamente hoy como empresa y como desarrolladores e implementadores de proyectos estamos enfocados en construir casos de éxito. De nuestra parte, las novedades que tenemos es los productores se están sumando, sí. ¿Verdad? Hay empresas que ya se adhirieron a nuestro programa de conservación, que es el programa Panambí, que consiste en conservar excedentes boscosos. También tenemos productores muy grandes que se están adhiriendo, que ya se adhirieron al programa Carbono Rural, que es el que permite generar créditos de carbono desde los sistemas pastoriles, sea pastura implantada o pastizal. Me encantaría decir los nombres, pero la verdad que por ser prudente prefiero que ellos lo hagan en su debido momento, porque de hecho lo van a hacer, ¿verdad? Hay una empresa muy grande que si ya no lo hizo, lo va a hacer. Así que nada, realmente hoy por hoy la estrategia es generar casos de éxito, lograr realmente la concreción de obtener los certificados y comercializarlos en el mercado internacional, y de esa manera poder realmente lograr un efecto contagio, ¿verdad? Entonces, y ahí un poco por lo que te decía, y como lo hablamos en algún momento, el desafío es entender que es una oportunidad. También es importante rescatar que si bien es muy atractivo, también tiene limitaciones de costo. Claro, hay desafíos. Hay desafíos que es el tema de la escala, por ejemplo, ¿verdad? Si bien existen empresas que no necesariamente ponen la condición de la escala, hay otras que sí, lo cual puede ser bueno y malo a su vez. Pero bueno, definitivamente las oportunidades son mayores y es algo que recién estamos arrancando, y hay mucho lugar para seguir innovando, para seguir pensando cómo distintas personas, no solamente propietarios o organizaciones, que es un poco lo que hablábamos también detrás de cámaras, también toda persona que tenga
primero que nada la voluntad y el interés se puede formar en esto y hay muchas personas y muchas oportunidades también para asesorar a productores, a desarrolladores de proyectos. Hablábamos también con el equipo detrás de cámaras que realmente los sectores son muchos. Y otro de los sectores, por ejemplo, también es la energía, ¿verdad? O sea, no necesariamente hay que ser agrónomo o doctor veterinario, claro, o biólogo quizás, sino que realmente desde distintos sectores se pueden generar proyectos de carbono y bueno, el potencial va más allá del sector agropecuario solamente. ¿Cuáles son, y cerramos, los proyectos que ustedes tienen como organización durante este año 2025? Nosotros tenemos dos proyectos principales. Estos hoy por hoy todavía están en el Chaco solamente. En una siguiente etapa posterior pensamos también poder llevar proyectos a la Oriental, pero hoy los principales proyectos son el programa Panambí, sí, que consiste en la conservación de excedentes boscosos. Es decir, yo tengo un monte que puedo realizar un cambio de uso de suelo, decido conservarlo y eso lo puedo agregar o adicionar a un programa de carbono, de conservación de bosques. El otro programa es el programa Carbono Rural, que permite la generación de créditos de carbono desde la ganadería. ¿Cómo se logra esto? A través de la implementación de buenas prácticas. Estas buenas prácticas, como primer efecto positivo, nos genera el aumento de nuestra productividad, de nuestra eficiencia y por lo tanto de nuestra rentabilidad, y añadido trae consigo el impacto sostenible, ¿verdad? El triple impacto que genera impactos en el ambiente y en la sociedad. ¿Qué se necesita para esto? Por un lado, lo que es de bosque, los permisos oficiales, legales, que le permiten al propietario realizar ese cambio de uso de suelo. Eso es para el programa Panambí. Y para el programa Carbono Rural, el principal requisito es, por un lado, tener las ganas de implementar esas buenas prácticas y la capacidad, ¿verdad? O sea, yo eventualmente puedo tener muchas ganas de implementar buenas prácticas, pero quizás debería ver o hacerme asesorar cómo está mi capacidad de implementación, porque implementar buenas prácticas tiene ciertos costos. Uh-huh. Lo cierto y lo concreto es que esos costos son remunerados. Si yo implemento buenas prácticas, a la larga y en el corto plazo probablemente voy a tener los réditos, la remuneración económica a través de esas inversiones, que terminan siendo inversiones. También un poco en este proceso de cierre me decías, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Me sirve como productor? ¿Es rentable? Definitivamente sí. Definitivamente sí, porque no nos olvidemos. Primero que nada, para aquel productor que está desarrollando un modelo ganadero, primero que nada vale la pena porque si yo me embarco y me sumo a toda esta ola de querer implementar buenas prácticas, de por ahí estoy escuchando mucho de la ganadería regenerativa, me quiero meter, tengo ganas, me dijeron que está bien, voy a gastar un poco, pero la ganancia va a ser mucho mayor y a lo largo del tiempo, eso es un proyecto de carbono, ¿verdad? O sea, y que me mejora primero mi rentabilidad, sí, y mi sostenibilidad como propietario de tierra en el Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, 100% vale la pena. Y también un poco como en el caso de nuestro programa, ¿verdad? Nosotros le ofrecemos al propietario un negocio llave en mano. ¿Qué quiere decir eso? En ningún momento nosotros pedimos al propietario que nos pague aquí o allá. O sea, nos sale $1 del bolsillo del propietario y creemos, esa es nuestra propuesta de valor, propuesta diferencial, ¿verdad? Y por otro lado, vale para el que decide conservar, ya dependerá caso a caso. Va a depender del apetito de riesgo, de sus capacidades, de las ganas de decir, bueno, yo me quiero animar a desarrollar un negocio agropecuario en el Chaco, lejos, sea lejos o no necesariamente, ¿verdad? Va a depender si tiene otras fuentes de ingreso, pero realmente es atractivo y sobre todo para aquellos que por alguna razón deciden conservar ese bosque en el Chaco. Así que una verdadera invitación a seguir explorando sobre esto. Y discúlpame si ya estoy cerrando, pero, tranquilo, ¿no? Pero de nuevo agradecerte a vos, Alexia, a todo tu equipo,
y también a Agronet por el espacio y por darnos la oportunidad de compartir un poco más de este tema. No, muchísimas gracias, Marcelo, por ser parte de este proyecto, este trabajo que nosotros queremos informar, transmitir la información, y qué mejor también hablar de sostenibilidad en el agro, que sabemos que es un sector que no puede dejar de trabajar. Nosotros somos campo, todo lo que hacemos es el campo, así que te agradezco mucho, Marcelo, y estoy preparada, o voy a estar esperando cualquier invitación de tus charlas, que vos ya sabes que yo antes acompañaba muchísimo a Marcelo en las exposiciones, así que este 2025 esperamos volver a vernos y a trabajar, ¿verdad? A comunicar y a contar sobre esto que es tan importante, que son los créditos de carbono, así que gracias, Marcelo.